Catena, hablando sobre todo un poco de los problemas jurídicos que se encuentra él en su profesión en casos de sectas y persuasión coercitiva. Buenos días a todos. En primer lugar, gracias por haber venido y si estoy aquí ha sido gracias por la deferencia que ha tenido tanto Juancho como especialmente Carlos, porque yo solo quiero hacer una pequeña introducción que sirva para entender la necesidad de la reforma o del Código Penal que se plantea desde Redune y gracias al ingente trabajo que ha venido desarrollando en tantos años Carlos, que ha cristalizado en su tesis, que es fabulosa, que yo no me la he leído entera, ¿para qué voy a decir otra cosa? Pero que es un gran trabajo que nos puede servir para la reforma legislativa que queremos poner en marcha y sobre todo para la vida diaria. ¿Y por qué quiero hacer esa pequeña introducción? Porque yo soy un abogado de trinchera, como he dicho muchas veces, y los casos que nos vienen al despacho tienen difícil acomodo con la legislación vigente actual en España y tenemos que encontrarnos con muchas dificultades y que con esta reforma legislativa que se quiere llevar a cabo y que queremos impulsar desde Redone se podrían, no digo solucionar porque el derecho no soluciona muchas veces las cosas, sino que repara, si es que es posible, los problemas que hay. Para empezar, y es uno de los temas que va a tratar Carlos, es el tema de, bueno, estamos hablando de la persuasión coercitiva, estamos hablando de cuándo se empieza el proceso de manipulación por parte del grupo o por parte de una persona concreta, del lobo solitario que estábamos hablando esta mañana. Eso, Carlos, y en esta ley se va a tratar. Cuando nos encontramos con el problema de si la persona es mayor de edad, también hay que tratarlo, cuando hay un abuso de debilidad. Cuando hay que tratar, en el caso concreto, cuando hay menores. Y todo eso nos encontramos como abogados de trinchera cuando los jueces nos dicen ¿y qué delito es este? En la última denuncia que hemos planteado nos encontramos que el juez de momento, a pesar de que estamos intentando, gracias a los consejos de Carlos, porque aquí si de los dos sabe alguien un poquito de estas cosas, es Carlos, es el delito de coacciones. Y el juez dice, ¿coacciones hasta qué punto? Porque es mayor de edad. Entonces estamos con la colaboración de Margarita intentando presentar al juzgado un informe de psicólogo clínico, en este caso psicóloga clínica, para que el juez tenga la conciencia de que aquella persona cuando está declarando de forma, dijéramos, predeterminada, preordenada, porque está siguiendo las instrucciones que ha seguido del grupo. Entonces todo eso se tiene que tratar. Y yo añadiría un apunte un poco que se me ha venido al hilo de lo que todos ustedes esta mañana, todos vosotros habéis comentado. Y con Margarita lo comentábamos de broma y ya le doy la palabra a Carlos. Estamos siempre diciendo que en la mayoría de las veces el leitmotiv de estos casos puede ser el dinero. Y siempre dicen los clásicos que el mundo se mueve por el sexo y por el dinero. Y perdón que sea así tan abrupto. Si se mueven por el dinero, igual la solución que tenemos que ir buscando, y se nos estaba medio ocurriendo, medio en broma, medio en serio, es que igual no solo tendremos que ir por vía penal, sino que tendríamos que ir por vía civil, por daños y perjuicios, a las organizaciones que tienen en su seno a los captadores de adeptos. No sé si esos obispos o esas diócesis o esas organizaciones que no hace falta que sean necesariamente católicas, que tengan bienes o que tengan patrimonio y que no controlen, entre comillas, a sus gurús, porque en el fondo lo que quieren que el gurú busque adeptos, si algún día les acabamos embargando sus bienes, dejarán de tocarnos las narices. Porque igual hay que plantearse no solo por vía penal, sino por vía también de, si ellos han querido, muchas veces, a través de estas captaciones sectarias, apropiarse del patrimonio de las familias y del propio adepto, igual tenemos que empezar a hacer la táctica contraria. Dicho lo contrario, le doy la palabra a Carlos Bardavío. No tienen el dinero en España. Bueno, pero tienen fincas. Las fincas no se pueden ir, ¿eh? Dejo la palabra a Carlos. Muy bien, pues nada, muchas gracias, Alfonso, por la breve introducción para intentar a los dos llegar a comer, ¿no? Que es lo que ahora mismo quizás más apetece. En primer lugar, pues quiero que esté aquí porque es un tema muy serio, poco abordado en la literatura científica del derecho penal, mucho más explicada en la psicología, en la psiquiatría, en la sociología. Sin embargo, lo que nos interesa aquí también es que aquellos perjuicios que han podido sufrir ustedes o familiares pues lleguen a un resultado, digamos, de criminalidad, si no, no se puede abordar o parar esta problemática.
quiero agradecer de forma efusiva a Red UNE, especialmente a su presidente Juancho, por invitarme a estar aquí, pero también desde el primer día que le llamé, pues la verdad es que me atendió perfectamente, con mucha cordialidad, estuvimos de acuerdo en los puntos básicos y la verdad es que me acogieron pues como en una familia y de hecho pues que creo que ya somos una familia en todos los grupos, ayudamos dentro de lo posible, yo también soy abogado, en ciertos momentos tengo que cobrar porque es mi profesión también, así que quiero que me entendáis. Pues bien, voy a intentar ser muy breve porque claro, las 1000 páginas no las puedo resumir en media hora, una hora, pero quiero poner el punto de atención en la moralidad y disculpa Juancho si en algún momento soy un poco académico, pero creo que es necesario, porque si no, ustedes me van a entender, pero el mensaje que yo quiero lanzar es precisamente a los académicos, a los legisladores, a los jueces y tribunales que hablan el lenguaje jurídico, no hablan el lenguaje psicológico o el lenguaje de la sociología o el lenguaje civil, hablan el lenguaje jurídico-penal. Entonces, claro, en algún momento tengo que ser muy técnico y evidentemente pues aquí estamos para debatir, hablar y me pueden preguntar, incluso interrumpir si es necesario para que podamos llegar a un acuerdo, porque también sería necesario salir de aquí con cierto acuerdo o posturas, digamos, aunadas, ¿no?, de alguna manera. Entonces, empezaba diciendo el tema de la moralidad, de la percepción de lo que es una secta, ¿no? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo mío personal. Yo hace unos años que llegué aquí a Madrid, me encontraba muy solo, trabajando mucho, y entré en un grupo de deporte que se llama, bueno, el Club Patín Alcalá, que yo de toda la vida he jugado a hockey patines, y entré en ese grupo. ¿Qué sucede? Yo ya estaba estudiando el tema de sectas, pero este grupo, mi equipo de hockey tenía un líder, tenía un líder que no se podía criticar. Durante el entrenamiento de hockey él ponía las reglas, es decir, cuando él cometía una falta no la pitaba y cuando se la cometía yo pues también la pitaba, hacía lo que quería. Un grupo muy cohesionado, un grupo además con mucha convicción, íbamos a entrenar los lunes, los miércoles, los viernes, los sábados y domingos, me gastaba una pasta horrorosa. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Por qué este grupo no es una secta? Esa es la pregunta. ¿O por qué ustedes, y he oído aquí a mucha gente hablar, de que tal grupo es una secta? ¿Será quizá porque tenemos una percepción negativa de sus comportamientos, comportamientos alejados a los de la habitualidad de la sociedad? Pues seguramente muchos de los grupos que se han nombrado hoy puedan ser sectas coercitivas, pero otros muchos pueden ser sectas o grupos cerrados, como puede haber, por ejemplo, las casetas sevillanas durante la Feria de Abril. Seguramente si ustedes alguna vez han bajado no les han dejado entrar, ¿de acuerdo? Pero no es una secta tampoco, ¿no? Entonces, ¿dónde está el límite entre una secta que digamos se aparta de la sociedad con unos valores diferentes a una secta coercitiva o un grupo de manipulación psicológica o como queramos llamarlo? Pues muy bien, vemos que hay un problema de moralidad muchas veces. Decía Nietzsche que no hay hechos morales, sino interpretaciones morales de los hechos. Este gran filósofo que yo sigo desde los 15 años me abrió la perspectiva de que en muchas ocasiones estamos juzgando conforme a la moral. Y luego, un siglo después, llegó el gran sociólogo alemán Niklas Luhmann, al cual yo sigo también y pertenezco, digamos, a su secta del funcionalismo normativista, y él vino a decir lo siguiente, vino a decir que el ser humano no existe. Lo que existe es la comunicación que realiza el ser humano. El ser humano no cuenta dentro de la sociedad. Se apoya en el ser humano para emitir comunicaciones. ¿Qué comunicaciones? El derecho con el código justo e injusto. El arte con lo bonito o feo. La ciencia, saber, no saber. La política, poder, no poder. Es decir, que el ser humano y su moralidad no cuentan como sistema relevante. Es decir, cuando yo me empecé a estudiar esta tesis doctoral y entré en los fundamentos de la teoría funcionalista, me di cuenta de que había muchos errores hasta ahora en el mundo de las sectas, el eterno debate de que esto es una secta o no es una secta, entrando lo que se llama una comunicación moral sobre ese tipo de grupos. Y precisamente ese tipo de interpretaciones morales sobre ciertos grupos ha hecho que los juristas que cumplen el código no moral, en principio, salvo ciertas intromisiones, rechacen ese tipo de denuncias de parte de la sociedad, incluso de nosotros mismos que estamos aquí, rechacen porque son acusaciones moralistas. Y el jurista lo que hace es basarse
en el código justo e injusto, en la normativa, en el derecho, por ejemplo, de libertad religiosa, el derecho de libertad de conciencia. Entonces, claro, nos encontramos ahí con una dicotomía, muchas veces, entre qué es una secta y o si es un delito o no es un delito. Pues bien, lo que yo he tratado de hacer en esta tesis doctoral es trasladar las conclusiones de la psicología, sociología, psiquiatría, incluso antropología, trasladarlas en el ámbito de las sectas, trasladarlas a conceptos normativos, que es lo que entienden los jueces y tribunales, fundamentalmente. Entonces, claro, la primera problemática era determinar cuál era el delito que se estaba cometiendo cuando los familiares denuncian que su hija, hijo, incluso mayor de edad, había sido captada por una secta. La denuncia siempre era la misma, es mi hija, hijo está manipulado y no tiene libertad. Claro, partiendo de este punto, tenemos una problemática. Si es menor de edad, como pasó en el caso de Patricia, hay cierta facilidad. Pero cuando es mayor de edad y se denuncia, ¿qué sucede? El jurista, que entiende conceptos normativos, entiende que esa persona es mayor de edad y, por tanto, se presume su libertad. Entonces, no está aplicando el código moral. Y ustedes, que pueden ser familiares de víctimas, aparte de ver la comisión del delito, existe también una interpretación moral de esa circunstancia. Lo digo personalmente porque además de académico, ¿no? Soy abogado y muchas veces me vienen clientes que tienen opiniones que no son reales. O sea, por mucho que se empeñen en que su hijo o hija esté en una secta, no es una secta. O no hay ninguna prueba de ninguna secta. O el relato que me cuentan no es una secta, sino hay opiniones también morales. Entonces tenemos que ser especialmente cuidadosos en no acusar muchas veces de grupos sectarios, porque lo que hacemos es comunicar a la sociedad algo que es irrisorio. Muchas veces lo que sucede cuando una mujer va a denunciar un abuso sexual por parte del gurú, si no se sabe denunciar correctamente, los jueces y tribunales pues, se incurre en algo irrisorio. Usted es mayor de edad, etc. ¿Qué es lo que sucede? Lo que yo me planteé entonces fue trasladar esos conceptos psicológicos que por ejemplo, Margarita, José Miguel Cueva Barranquero han trabajado a conceptos normativos. Y me di cuenta de que todos los delitos que se habían tratado tradicionalmente por el tema de sectas, sí, gracias, porque se hablaba, por ejemplo, del delito de proselitismo ilícito, del artículo 522, segundo párrafo del Código Penal, cuando se utilizaran medios violentos dentro de un grupo, una persona contra otra, para cambiarle la confesión religiosa. Pero claro, me di cuenta de que lo que se denunciaba muchas veces no tiene estar estrictamente relacionado con las sectas religiosas o grupos religiosos, sino también puede pasar, como muy bien ustedes han dicho, en grupos médicos, en grupos partidos políticos, grupos de amigos. Por lo tanto, el delito de proselitismo ilícito no era conveniente. Además había una fórmula ahí de apremio ilegítimo, pone ahí, en el artículo 522, apremio ilegítimo. Muchos, en parte de los académicos, decían que, bueno, que la expresión apremio ilegítimo entraría dentro del concepto de persuasión coercitiva. Pero ¿qué sucede? Ese artículo tiene una penalidad de una pena de multa. Por lo tanto, ese artículo no reflejaba toda la gravedad que ustedes han estado contando aquí, o todas las denuncias que hay cuando un sujeto ha estado 20 años metido en un grupo coaccionado. Por lo tanto, ese artículo no valía. Me fui a otro artículo que hablaba de la doctrina y la jurisprudencia, que era el artículo de tortura. Ese artículo tampoco valía fundamentalmente porque el sujeto no siente una tortura. De hecho, durante la pertenencia al grupo es en parte feliz, con ciertas problemáticas o disonancias, pero no hay una afección, un hostigamiento o una violencia que el sujeto la entienda como tal, sino todo lo contrario. Todo lo contrario. Por lo tanto, el de torturas tampoco entraría en el concepto normativo. Luego se hablaba también del delito de detención ilegal. Incluso grandes eminentes catedráticos hablan del delito de detención ilegal. Es un delito, el de detención ilegal, un delito muy especial, ubicado normativamente, tradicionalmente, contra la libertad ambulatoria. Por lo tanto, la problemática era ubicar normativamente las denuncias de los afectados. Y yo me pregunté, ¿el Código Penal qué es? El primer Código Penal francés hablaba de que
napoleónico hablaba de que el Código Penal era el código para recoger los delitos contra la libertad. Contra la libertad. Entonces, dije, pues esa tiene que ser la fórmula. Es decir, lo que denuncian los afectados es un delito contra la libertad general de actuar. El tema de que sea por un motivo religioso o económico o el motivo que sea sexual, eso es algo secundario. Es decir, es la manipulación o coacción del sujeto en su quehacer general. Ya a partir de ahí, evidentemente, se pueden conseguir muchos resultados. Sacar el dinero, se puede abusar sexualmente y todos los delitos que se están mencionando. ¿Qué pasa? La problemática del Código Penal actual es que, aparte de no recoger un tipo específico de persuasión coercitiva, aunque luego hablaré de ese artículo tan famoso, pero muy problemático, del 515.2 de asociación ilícita, el Código Penal no recogía ninguna dinámica expresamente, porque el Código Penal precisamente lo que necesita es ser taxativo, tener una seguridad jurídica de que aquello que se regula sea criminal. Entonces, ¿qué pasa? No hay ningún artículo de la persuasión coercitiva. Pero el delito de coacciones es el delito tradicionalmente tratado como delito básico contra la libertad. Por lo tanto, se puede denunciar por el delito de coacciones. ¿Cuál es la problemática? La problemática es que el delito de coacciones habla de violencia. El concepto normativo de violencia es un concepto tradicionalmente tratado como fuerza a las cosas, intimidación grave, es decir, con una forma comisiva muy visible, ¿no? ¿Qué sucede? Ya en los años 50, la doctrina alemana, cuando apareció la problemática de la hipnosis, se planteó qué delito sería. Y al final concluyó que el tratamiento, el ejercicio de la hipnosis sin consentimiento de la víctima entraría dentro del concepto normativo de violencia del delito de coacciones. Si se analizan las técnicas que se utilizan tradicionalmente y han sido estudiadas por la psicología, psiquiatría, sociología, etcétera, de la persuasión coercitiva, se llega a una postura muy clara, que hay un control crítico, emocional, ambiental, familiar, es decir, diversas formas de control. Si hacemos una asimilación de conceptos, como por ejemplo lo que hablaba antes de hipnosis, o hablaba también del control, etcétera, pues llegué a la conclusión que efectivamente el delito de coacciones, por su concepto normativo de violencia, sería el delito que se está denunciando habitualmente. Pero la problemática es que ese delito siempre ha sido tratado como un delito básico. Por lo tanto, su penalidad, su forma más agravada, cuando por medio de la vulneración de un derecho fundamental, es de hasta 3 años de prisión, cuando no llega efectivamente por pena de multa. Por lo tanto, lo que denuncia la víctima antes de ser abusada o antes de llegar a tener una afección psicológica como enfermedad, llega a un delito de coacciones, que ese delito de coacciones es, evidentemente, primero, los jueces y tribunales no lo ubican ahí, no saben dónde ubicarlo, porque tratan el concepto de violencia como algo material, sin entender que la violencia psicológica, como se trata actualmente en la ley integral de violencia de género, es también una forma de violencia. Pero claro, es una forma de violencia muy sutil, progresiva, imperceptible por la propia víctima. Entonces, esa es la problemática. Hace falta explicar normativamente en un artículo en el Código Penal, y eso es lo que es necesario explicar a los legisladores y a los partidos políticos, de que el Código Penal actualmente adolece de una respuesta cuando hay una dinámica de control de una persona contra otra persona. Porque el delito de coacciones, su penalidad no es proporcionada a la gravedad que se consigue con ello. Y eso es lo que tenemos que trasladar a los partidos políticos. Yo creo que si tenemos el tiempo suficiente de explicarlo como lo estoy explicando yo creo que casi todo el mundo podría estar de acuerdo con esta postura, se podrá conseguir regularlo. Evidentemente hay otras leyes también muy necesarias, pero lo que hay que explicar es que, y esto quizás me voy a meter en un problema, pero en los estudios científicos así lo hablan, la persuasión coercitiva tiene reminiscencias con la violencia de género. Evidentemente
evidentemente no es lo mismo, pero tiene reminiscencias. Entonces yo me pregunto, si la sociedad ha sido capaz de entender, por ejemplo, hace 50 años iba una mujer a denunciar un maltrato psicológico, bueno, y seguramente, ¿no?, la policía, digamos, bueno, pasa usted, no hay ningún problema, mañana estará solucionado. Si la sociedad actualmente ha sido capaz de entender de que hay un componente de dominación tradicional, el machismo del que se habla, del hombre contra la mujer, me pregunto yo por qué, si no hay también la posibilidad de la dominación de un sujeto contra otro sujeto. Es decir, si el hombre, y así está regulada la violencia de género, incurre en penalidad, en criminalidad por dominar, porque eso es lo que se castiga, dominar a la mujer y a partir de ahí maltratarla, ¿por qué no de un sujeto contra otro sujeto? O de un grupo contra un sujeto. Y esto es quizá también por una cuestión de moralidad que entra en el derecho penal. No podemos concebir la posibilidad de que realmente el ser humano sea así. El ser humano se basa en lo que aquel decía el famoso Nietzsche, ¿no?, en la voluntad de poder, pero también con la otra cara de la moneda, que es la voluntad, muchas veces, de ser dominado, que es en lo que subyace muchas veces algunas problemáticas sectarias. Pues bien, en Francia yo creo que se cometió, en mi opinión, y lo dije muy claramente en esta obra, un fallo. Y es el fallo en donde redunda toda la problemática. Pensar que la persona impositiva, manipulación mental o como queramos llamarla, es una dinámica criminal que afecta directamente a la psique, a la integridad psíquica. Esto no es cierto, en mi opinión. Y lo voy a intentar fundamentar brevemente. Voy a poner el caso de la juventud hitleriana. La juventud hitleriana no tenía un trastorno mental. La juventud hitleriana nació, creció y se educó con las motivaciones más inmorales y fanáticas ordenadas por ciertas personas, ¿no?, que todos conocemos. Pero no sufrían un trastorno mental de ningún tipo, sino que estaban imbuidos, en este caso por haber nacido o desde la juventud, haber aprendido esas doctrinas racistas, etcétera, etcétera, había nacido un sistema totalitario. ¿Esto qué quiere decir? Un sistema totalitario es un espacio de incomunicación, de lo que hablaba antes, de los sistemas de comunicación legalmente aceptados y tradicionalmente aceptados, como son el derecho, como son la economía. Cuando hablo del derecho siempre hay una base moral debajo de mínimos, que es lo que se llama contingencia, ¿no?, la contingencia del acuerdo normativo de toda la sociedad. No quiere decir que luego haya que hacer, digamos, el derecho esté dominado por la moral. ¿Qué sucede? Que en el sistema totalitario del nacionalsocialismo, la moral era otra. Y eso es lo que aprendió la juventud hitleriana, que no tenía un trastorno mental, que alguno lo tendría efectivamente. ¿Con esto qué quiero explicar? Quiero explicar que antes de que llegue un trastorno mental, que se dará o no se dará en la víctima, en el caso de persuasión coercitiva, de hecho, muchísimas veces, por experiencia propia, no se sufre un trastorno mental. La víctima no sufre un trastorno mental ni se puede evaluar como un trastorno mental. Porque a veces la víctima tiene su propia resistencia o porque la intensidad del ataque no ha sido suficientemente fuerte para lograr un trastorno mental. Al menos durante la estancia en el grupo. Pero sí que lo que sucede es que se ha llevado el sujeto a un sistema totalitario, que puede ser, hemos hablado del nacionalsocialismo, pero también puede ser un grupo, una secta, un grupo de amigos, un partido político o cualquier otro tipo de grupo. Es decir, es una cuestión de comunicación. El Estado de España, o sea, las sociedades modernas se basan en un principio fundamental que es la libertad. Y el derecho, el código, el sistema del derecho se basa en eso, en la libertad. Cuando un grupo aísla al sujeto de la posibilidad de conocer, que es lo que Edmund Husserl llamaba horizonte de expectativa, se aísla de un horizonte de expectativa normativo de derecho, de libertades, y se le sitúa empujado, para que lo entendamos,
en un mundo sin posibilidad de percibir, de llegar a la libertad, a conocer la norma, el derecho, es cuando especialmente hablamos de sectas, que eso es lo que hace la secta. La secta lo que hace, la secta coercitiva, es aislar al sujeto del mundo del derecho, del mundo también de la moralidad, del mundo normativo. Y en ese estado, a pesar de estar dentro de la sociedad, los canales de comunicación con el mundo de libertades se le vetan, hasta tal punto de que obra conforme a los dictados del líder o del grupo. ¿Qué quiero decir con esto? Que ya en ese resultado, en esa inserción, cuando se mete al sujeto en ese sistema totalitario, que puede ser inclusive de otra persona, es cuando surge la personalidad coercitiva. Pero no tiene por qué haber llegado un trastorno de la personalidad o a una enfermedad. Con esto quiero decir, en crítica a la ley francesa, de Bélgica, de Luxemburgo, cualquier ley que haya tratado este tema, ha tratado el tema como un abuso, primero, un abuso de debilidad. ¿No? La debilidad muchas veces se crea ya cuando ha llegado la personalidad coercitiva. La víctima no tiene por qué haber sido débil previamente, sino que lo que hace el grupo es utilizar la comunicación para distorsionar precisamente la comunicación. ¿Cómo hace esto? ¿Cómo hace esto? Lo voy a explicar con otras palabras y siempre basándome en esta cuestión del funcionalismo del humano, con la comunicación. Los códigos de comunicación, por ejemplo, que hace una secta terapéutica, es invertir el código de comunicación de salud y enfermedad, salud positivo, enfermedad negativo, lo invierten. Oiga, usted no está sana. O usted está enferma, cuando es al revés. Sí, tú puedes estar sano, pero te dicen, no, es que usted necesita poner los chakras bien porque tiene usted problemas del pasado y los chakras tienen mal. O sea, manipulan el código de comunicación de salud y enfermedad y lo invierten por otras formas. De tal manera que el sujeto se aísla comunicativamente de ese producto. De tal manera que, aunque, como decía, aunque esté en la sociedad, ya cualquier circunstancia le parecerá distinta, exactamente, distinta, a pesar de vivir en la sociedad. ¿Por qué? Porque el código de comunicación se ha invertido, que es de salud, o por ejemplo el caso más paradigmático, el de los suicidios colectivos. ¿Por qué llegan a suicidarse? Porque el código de comunicación de vida a muerte se invierte. La vida no es vida y la muerte no es muerte. Entonces, no es un problema de trastorno psicológico, en mi opinión, sino es un problema de comunicación. La ley francesa fue un hito en el año 2001, un hito. Pero yo creo que se puede mejorar. ¿Por qué? Porque decía antes que la víctima no tiene por qué ser débil, sino en el caso de Patricia Aguilar, precisamente, no se utiliza en principio una debilidad especial, más allá de la minoría de edad, pero tampoco era tan menor, no tenía 5 años, tenía 16. Lo que utilizó, entre comillas, líder sectario, lo que utilizó fue algo positivo de la comunicación, algo que le gustaba a Patricia Aguilar, lo esotérico. Otra vez se puede utilizar algo positivo, es decir, no tiene por qué venir el sujeto víctima con una dolencia o un trastorno mental previo o una situación riesgosa, como puede ser, o alguna situación como por ejemplo haber perdido un familiar, sino que cualquier tipo de información puede ser invertida. Entonces, por ejemplo, cuando alguien va a uno de estos centros de chakras, pues el líder puede utilizar esa información positiva o negativamente para invertirla o transformarla. No hace falta ser débil. Eso es un error de la ley francesa y de algunas leyes europeas. Y luego habla abuso de debilidad, abuso. La palabra abuso tampoco es demasiado correcta. O cuando se habla de grupos de manipulación psicológica. ¿No? Psicológica, sí, se dará, o psicológicamente o no se dará, pero digamos que mi propuesta se basa en que antes de que llegue un resultado más grave, como es el trastorno mental o la lesión psicológica, previamente antes, para que se llegue a ese trastorno mental, hace falta tener un condicionamiento previo, como es la personalidad coercitiva entendida como delito de coacciones. Y luego, y para terminar, porque yo creo que ya más o menos
O también me pueden interrumpir porque a lo mejor a veces hablo de forma muy académica. Así, según tu visión, ¿en qué manera se diferenciarían entonces, por ejemplo, la coerción que puede hacer un centro comercial en Navidad con todos los mecanismos que tienen? Te digo centro comercial, Sí, buena pregunta. mandámoslo a lo que viene a ser un grupo de Sí, sí. No se ha escuchado la pregunta, ¿verdad? Pues esa es la gran pregunta que voy a intentar contestar brevemente. Cuando se produce una comunicación, hay una persona que lanza la comunicación, se envía la comunicación por un medio de comunicación y la otra persona lo tiene que aceptar la comunicación y entender la comunicación. Esto cuando hablamos de merchandising y cosas de estas de Navidad y estas cosas, incluso yo incurro, ayer me gasté 500 euros en Amazon, por ejemplo. ¿Qué es lo que sucede? Yo compro, en principio siempre pasa, o lo por ejemplo que ahí se ha puesto de Navidad, sabiendo lo que voy a comprar. Sabiendo lo que voy a comprar. Es decir, yo tengo una información y además la información es completa. Si no sé lo que voy a comprar es cuando puede haber ya, pues puede interponer una demanda, porque me están engañando, incluso puede ser delictivo. En el tema de las sectas pasa, sectas positivas, como hemos llamado, pasa absolutamente lo mismo cuando se distorsiona la comunicación. Si yo compro un producto y me envían otro, hay un fallo de la comunicación, en el contenido de la comunicación y luego en el contenido material de la comunicación. Y puedo demandar, y según el dolo, etcétera, del sujeto, pues incluso puede ser penal, ¿de acuerdo? Pues aquí pasa lo mismo. Cuando la comunicación es defectuosa, es cuando se produce la posibilidad de la manipulación y el perjuicio de la víctima. En el sentido de que lo que yo le llamo expectativa de una garantía cognitiva, pero deficitaria. Deficitaria porque se crea una confianza especial entre los sujetos, víctimas, el líder y el grupo, una confianza especial que ha aprovechado y ha creado el líder, por ejemplo, pero es deficitaria en cuanto al contenido de la información. En ese sentido, el sujeto entra creyendo que va a estar ahí con el tema de los chakras y acaba acostándose con el líder, porque era absolutamente necesario. Es decir, cuando yo entro en el club de hockey, yo sigo jugando hockey. No me gusta mucho el líder, la verdad, y tengo problemas con él, pero sigo jugando hockey, no acabo acostumbrándome con él. Entonces, en el tema de las sectas, lo que pasa es eso, que la información se oculta. Hay lo que tradicionalmente se llama, en la normativa jurídica, ¿no?, es un consentimiento desinformado. Hasta tal punto que el consentimiento desinformado que se ha realizado es irrevocable. Es decir, el sujeto es incapaz de revocar el consentimiento que ha dado. Y ahí es donde falta la libertad. Cuando el sujeto que da un previo consentimiento no puede volver hacia atrás, retroactividad de su consentimiento, es cuando estamos dentro de un sistema totalitario, que puede ser de 5 personas contra una, de una contra una, o del nacionalsocialismo, que fue un país entero contra todo el mundo. Y esa es la base. La base es la desinformación, el control de la información, y evidentemente pues, los especialistas en psicología lo han tratado además de forma muy pormenorizada: control de la crítica, control ambiental, social, ambiental, familiar, esos son factores, pero el fundamento es llevar a un sujeto a un mundo desconocido, a un horizonte de expectativas, que es lo que decía esa famosa frase de Edmund Husserl, un horizonte de expectativas desconocido, o si es conocido, solo puede ser el que el líder da. Es decir, no hay un más horizonte de expectativas y el normativo y de derecho no existe. No existe, claro. Y esto hay que explicarlo a los jueces y tribunales. Inclusive, en una cuestión que no estoy de acuerdo, siempre se expone, y además quizás es la base de mi pensamiento. Se habla siempre de la secta como algo jerárquico. El líder, o 4 miembros activos, y un montón de adeptos estúpidos que siguen al líder. Ese modelo de pensamiento, que no niego que exista, no es el único. Y no es el único porque es lo que precisamente ha creado mala prensa. Los jueces y tribunales nunca se van a creer que los sujetos de un grupo coercitivo, mayores de edad, son robots, que es lo que el modelo tradicional de aquel primer lavado de cerebro que se hablaba ya en los años 50, ¿no? Y luego hasta los 80 quizás. Es decir, un sujeto robot como instrumentos de su propio prejuicio
e instrumentos de lo que se llama autoría inmediata para cometer delitos a través de ellos, ¿no? Contra terceros, utilizando al instrumento. Ese modelo yo no lo descarto, que es lo que se llama también adicción comportamental, con trastorno mental, con la incapacidad plena de la voluntad. No lo niego que exista, pero esos son resultados estadísticamente mínimos que se dan. Por eso ponía el ejemplo de la juventud hitleriana. Sino la mayoría de casos de lo que se han planteado aquí tienen que ver con márgenes de libertad del sujeto. La víctima tiene márgenes de libertad. ¿Cuál es la problemática de eso? Si la víctima tiene márgenes de libertad, estamos hablando de que la víctima, en cierta parte, y esto es una cuestión dogmática, pero me vais a entender fácilmente, la víctima participa de su propia persuasión coercitiva. Si no, no es posible. Y me explico.